Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es real, y ocurrió en España. Cuando pensamos en asesinos en serie, imaginamos monstruos, personas diferentes, mentes enfermas imposibles de entender. Pero la realidad es mucho más inquietante. Muchos de ellos parecían personas completamente normales. Tenían trabajos, amigos, incluso familia. Nadie sospechaba nada. Entonces, la pregunta no es solo por qué matan, sino en qué momento alguien se convierte en un asesino. ¿Qué ocurre en la mente de una persona para cruzar esa línea? En este vídeo vamos a entrar en la psicología oscura de los asesinos en serie en España. Y te advierto algo. Después de entender cómo piensan, empezarás a ver a las personas de forma diferente. Para entender a un asesino en serie, no podemos empezar por el crimen. Tenemos que empezar mucho antes, en la infancia. En muchos casos, la historia comienza con abandono, humillación, violencia o una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. No todos los niños que sufren se convierten en asesinos, pero casi todos los asesinos en serie comparten algo en común: una infancia emocionalmente rota. Algunos aprendieron que el dolor era normal, otros aprendieron que el control era la única forma de no sentirse débiles. Y poco a poco, sin que nadie lo note, algo empieza a cambiar dentro de ellos. La psicología oscura estudia precisamente eso, el momento en el que una persona deja de ver a los demás como personas. Cuando la empatía desaparece, el mundo se convierte en un tablero y las personas en piezas. Muchos asesinos en serie no matan por rabia en el momento, matan por control, por poder, por sentir algo que no pueden sentir de otra manera. Para algunos, el crimen no es solo violencia, es una fantasía que llevan años construyendo en su mente. Y lo más inquietante es que por fuera siguen pareciendo completamente normales. En España, varios casos reales han demostrado que el perfil del asesino en serie no siempre coincide con lo que vemos en las películas. No siempre son genios, no siempre son solitarios. A veces son personas que pasan desapercibidas, personas que saben mentir, manipular y aparentar. La manipulación es una de las herramientas más comunes. Saben ganarse la confianza, saben parecer inofensivos. Y cuando la víctima se da cuenta del peligro, ya es demasiado tarde. Aquí es donde la historia empieza a volverse realmente oscura. Muchos expertos hablan de 3 factores que se repiten una y otra vez: infancia traumática, aislamiento social y fantasías violentas recurrentes. Cuando estos 3 elementos se combinan durante años, la mente puede empezar a distorsionar la realidad. El asesino empieza a justificar lo que hace, empieza a ver a sus víctimas como objetos, como si no fueran personas reales, y en ese punto, cruzar la línea se vuelve cada vez más fácil. Uno de los casos que más impactó en España fue el de asesinos que llevaban una vida aparentemente normal mientras cometían crímenes durante años. Eso es lo que más desconcierta a los investigadores: la doble vida. De día, una persona normal; de noche, alguien completamente diferente. Esta capacidad de separar su vida en 2 mundos es lo que hace que muchos asesinos en serie puedan actuar durante tanto tiempo sin ser descubiertos. Pero hay algo que casi nadie menciona. Muchos asesinos en serie no empiezan matando, empiezan con pequeñas cosas: mentiras, manipulación, crueldad con animales, fantasías de control, necesidad de dominar a alguien. Son señales pequeñas, pero cuando se repiten durante años, pueden convertirse en algo mucho más peligroso. El problema es que casi nadie reconoce estas señales a tiempo. La relación entre el asesino y la víctima también es parte de la psicología oscura. En muchos casos, el asesino no elige a la víctima al azar, elige a alguien que representa algo para él: poder, venganza, control o incluso una fantasía. La víctima se convierte en un símbolo, no en una persona, y eso le permite al asesino justificar lo que está a punto de hacer. Cuando la policía analiza la escena del crimen, no solo busca pruebas físicas, busca patrones. Los asesinos en serie repiten comportamientos, repiten rituales, repiten formas de actuar, porque para ellos no es solo un crimen,
Es parte de una fantasía que quieren repetir una y otra vez. Y ese patrón es muchas veces lo que finalmente permite atraparlos. La psicología forense intenta reconstruir la mente del asesino a partir de sus actos. Cada detalle en la escena del crimen dice algo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Si habló con la víctima? ¿Si improvisó o si lo tenía planeado? Todo eso construye un perfil psicológico, una especie de mapa mental del asesino. En muchos casos en España, los perfiles psicológicos mostraban algo en común: falta total de empatía, necesidad de control y una vida emocional completamente vacía. Algunos describen que no sentían nada, ni culpa, ni miedo, ni remordimiento, y precisamente por eso podían repetir el crimen. Pero algo siempre falla. Ningún asesino es perfecto. Con el tiempo, cometen errores, se confían, cambian su rutina, hablan demasiado, vuelven a la escena del crimen. Y muchas veces, ese pequeño error es lo que permite a la policía identificarlos. Lo más perturbador es que muchos asesinos en serie siguen las noticias sobre sus propios crímenes. Ven la televisión, leen los periódicos, observan cómo la policía intenta atraparlos, y eso les hace sentir poder, sentir que son más inteligentes que todos los demás. La mente del asesino en serie no funciona como la mayoría de las personas. No sienten el miedo de la misma manera, no sienten la culpa de la misma manera. Para ellos, las personas pueden convertirse en objetos dentro de su historia, y cuando alguien se convierte en un objeto, la empatía desaparece. Muchos asesinos también desarrollan lo que los psicólogos llaman fantasía de poder. No se trata solo de matar, se trata de controlar la vida y la muerte, decidir quién vive y quién muere. Ese sentimiento de poder es, para muchos, la verdadera motivación. Pero la mayoría comete un error muy humano. Necesitan repetirlo. Y cada vez que repiten, dejan más pistas, más patrones, más errores. Y tarde o temprano, alguien conecta todas las piezas. Cuando finalmente son capturados, muchos investigadores dicen lo mismo. Parecen personas normales, tranquilas, educadas, incluso amables. Y eso es lo que más miedo da, que no parecen monstruos. La psicología oscura no intenta justificar a estos asesinos, intenta entenderlos, porque entender cómo piensan es la única forma de prevenir futuros crímenes, la única forma de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Y después de escuchar todo esto, la pregunta es inevitable: ¿un asesino nace o se hace? ¿La violencia está en la mente desde el principio o la crea la vida, las experiencias, el entorno? Esta es una pregunta que los psicólogos siguen intentando responder hoy en día. La mente humana puede ser un lugar muy oscuro, y a veces los peores monstruos no parecen monstruos, parecen personas normales. Si este tema te interesa y quieres que hablemos de más casos reales y de la psicología detrás de estos crímenes, dímelo en los comentarios. Porque en este canal vamos a seguir explorando las historias reales que casi nadie se atreve a contar.